El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad y se sientan. Dios, por ser Dios, siempre ha querido darnos lo mejor a nosotros, ¿sí o no? Claro, y Él quiere, y es que es supremo bien. Pero al escuchar el libro del Génesis hoy, decimos: Dios es tan bueno, pero quiere que lo conozcamos totalmente en la diversidad, en muchas veces en lo confuso de la vida. Cuando se transforma la comunidad, ¿verdad? Y empieza a ser comunidad, es fácil, igual es la familia. La mamá, el papá, los esposos, pues, y los hijos ya se conocen y todos formamos la misma comunidad. Pero cuando llega otra persona a integrar la familia, venida de otra parte, con otras costumbres, aún así cuando pueda tener la misma sangre, causan choques. Y ustedes dirán: Padre, ¿y por qué? ¿Y a qué va eso? Pues es lo que vemos en el libro del Génesis. Hoy realmente nos estamos dando cuenta cómo, si todos iban con un mismo sentir, Dios permite que llegue la confusión, que llegue esa lengua para poder traducir el mismo mensaje en una misma realidad, en un mismo Dios, en una misma acción de lo que nosotros llamamos bien. Por lo tanto, hoy nosotros aquí, desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, conocemos la palabra, pero en este mismo instante, en otro lugar, otra lengua, otra cultura, otro país, está también saboreando lo que Dios ha querido dejar. Y entonces, ¿qué prefigura el libro del Génesis? Que todas las naciones iban a conocer ¿a quién? A Dios, por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la acción real que debía existir dentro de lo que nosotros conocemos hoy como iglesia. Entonces, si Dios en la antigua alianza, partiendo de toda una realidad, haciendo familia, haciendo comunidad, recordemos que ya había pasado el diluvio, empieza el hombre a crear, empieza el hombre a fijarse en un solo lugar. Dios no quería eso, porque el hombre no podía quedarse en un lugar, en un espacio, en una realidad, sino tenía que esparcirse, tenía que salir, tenía que extenderse, tenía que procrear, tenía que dar
totalmente parte para que se extendiera por todo el mundo. Recordemos que el diluvio arrasó con todo y ya había quedado una familia, y ahí es donde empieza totalmente a extenderse y abrirse a esa experiencia maravillosa del compartir con el otro, de darse al otro. De aquí que cuando dice Dios confundámoslos en la lengua, es porque Dios estaba buscando más allá de una lengua encontrar un mismo sentir en el mismo Dios. Entonces, usted puede ir a un lugar donde no hablan su lengua y están en la Eucaristía, pero usted sabe qué es la misa, ¿sí o no? ¿Y usted la vive o no? Así no entienda, pero usted sabe qué celebra. Y esa razón nos une totalmente. Y eso es lo que nosotros llamamos la intención de Dios de hacer comunión en nuestra realidad y en nuestras razas. Comunión. Si nosotros vemos las realidades de nuestros antepasados, aborígenes, indígenas y todo, que adoraban la luna, que no habían sido evangelizados ni inculturizados en el evangelio, pues si nunca hubiésemos sido evangelizados, ahorita estuviéramos esperando que saliera la luna para empezar a adorarla, ¿sí o no? ¿Usted imagina? Pero gracias a que ese mandato que Dios dio a la primera comunidad después del diluvio empezó a extenderse poquito a poco, y viene Jesús después y dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No le dijo, mire, quédense aquí a la vuelta, no. ¿Y los discípulos lo cumplieron? Claro, salieron, murieron en otro lugar tal vez, tuvieron que enfrentar corrientes adversas a lo que era el evangelio, y lo cumplieron. Ahora nosotros, no, yo voy únicamente a Tierra Buena y a la iglesia, y de la iglesia a la casa, y de ahí no hablo más de Dios con más nadie. ¿Nos toca salir a evangelizar? Veamos el Evangelio de San Marcos. Aquí es donde viene la razón propia del ser discípulo. Oiga, mire, Jesús se lo está diciendo a usted: pierda su vida por mí y por el evangelio. ¿Cómo se le ocurre, padre? No, yo no me voy a meter en eso. Yo meterme en la iglesia, si yo me meto en la iglesia, mi esposa me va a sacar. No, si yo me meto, mire, eso es el sermón de mi esposo todos los días. Yo no puedo entrar a ningún grupo pastoral ni a ningún servicio, porque si no, mi esposo todos los días dele con la cantaleta diciéndome que si es que vive debajo de las naguas del cura. Oiga, el Evangelio de San Marcos nos muestra hoy y nos dice: si usted quiere venir conmigo, renuncie, arriesgue su vida, porque es allí donde la va a encontrar. ¿Van a venir problemas? Que vengan todos los que pueda, pero ahí usted tiene que estar firme. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, cuando usted se casó, ¿qué le dijeron? Hasta que la muerte. Pero Dios le hizo una promesa a usted cuando fue el bautismo, que si creía y vivía en Él, no iba a morir para siempre, sino que iba a vivir en Él. De aquí que aun cuando el matrimonio tenga un stand-by, nuestra realidad espiritual tiene una continuidad. Y bueno, hay muchos que no queremos la muerte, ¿verdad? ¿O usted la quiere? No, pero San Francisco nos hablaba de la hermana muerte. ¿Y saben por qué? Porque tarde o temprano nos va a llegar. ¿Sabían o no? ¿Ustedes se quieren morir? Entonces no van a ir para el cielo. ¿Es una realidad? ¿Tenemos que pasar por la muerte para ir al cielo? Totalmente, pero tenemos una posibilidad de hacer de aquí el cielo. Y esa posibilidad, aun cuando yo
le tenga pavor a la muerte y no la quiera aceptar, haga su vida un cielo. ¿Y cómo se hace el cielo? Arriesgando todo por Él y para Él. Es decir, el Evangelio debe ser la clave en su propia vida para hacer un cielo de su realidad. Padre, y creo que esto ustedes lo han escuchado igual que yo. No lo han dicho, pero creo que lo han escuchado. Mi vida, mi casa, mi hogar es un infierno. Ustedes no lo han dicho, eso es en Júpiter. La gente de Júpiter y de Plutón siempre lo dicen, pero ustedes no. Ahora, cuando uno proyecta las cosas, eso se da, ¿sí o no? Claro, miren la torre que estaban construyendo y el Señor dijo, no. Ustedes van a hacer lo que yo quiero, sin embargo le voy a permitir muchas cosas. Lo que ustedes se propongan, yo lo voy a hacer posible. Porque para ustedes creyentes no habrán imposible, pero al que cree, porque al que no cree, todas las imposibilidades se van a venir y nunca va a llegar a nada. ¿Estamos? ¿Seguro? Y termino diciéndoles una certeza muy grande. Dios, señora, la escogió a usted para que usted tuviera parte de la herencia. Señor, mire, Dios lo escogió para que usted tuviera parte en la herencia. Pero ¿qué debemos hacer para ser coherederos o decir herederos de esa gracia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Señor, ¿ya terminamos la misa o qué? Escúcheme, testigos de aquel que te llama a ser parte de una acción concreta en esta tierra. Si tú eres madre de familia, sé testiga del Señor, mostrándole a tus hijos una realidad de bondad, siendo buena, siendo madre abnegada, siendo totalmente creyente. Que sus hijos tarde o temprano se van a poner bravos porque usted viene a misa, lo más seguro, pero arriesgue su vida por Cristo. No es que yo ya no voy a volver más porque todos en la casa me echan y me dicen y todo. Mejor, Dios mío, nos vemos cuando estemos en el cielo. Miki. Porque quien no busca al Señor en la tierra, no lo va a encontrar nunca en ese cielo porque allá no va a ir. Porque, cierro diciendo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Y dónde se vive la vida eterna? Así que empiece de aquí a hacer su cielo. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen nos acompañe.